el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Pero hablamos con Silvia Stang, está en la redacción de La Nación, porque nos va a contar qué pasa con los monotributistas, con quienes pagan los impuestos, qué mejoró, qué cambió, o si no cambió nada. Silvia, gracias por el contacto. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? Hola Silvia. Bueno, Inicialmente la categoría de monotributistas no cambió nada, 100% se aumentó los topes nada más, ¿no? exacto, eso te iba a decir. En principio lo que pasó, y no solo con el monotributo, sino también con otros impuestos como bienes personales, es que si bien cada uno de ellos tiene un sistema de reajuste automático que está establecido por ley, quedaron esas actualizaciones quedaron muy por debajo de la inflación, con una inflación tan alta que ya la preveíamos, obviamente, no nos sorprendió el dato del INDEC conocido ayer, de 211,4% de inflación en todo 2023, esos reajustes son insuficientes y te generan una mayor presión tributaria. Por un lado, el monotributo, que como bien vos decías, las categorías, las facturaciones máximas para estar en cada categoría y también el ingreso tope para poder ser un monotributista, se incrementó todo eso en un 110,9%, casi 100 puntos o más de 100 puntos porcentuales, mejor dicho, por debajo de la inflación. Correcto. O sea que tenés un montón de trabajadores que en este momento están viendo si se tienen que recategorizar o están viendo cómo organizarse, me imagino. Exacto, y justamente enero es un mes en el que hay recategorización obligatoria. Es un mes en el que debe cumplirse con ese trámite, en el que se debe mirar cuál fue la facturación que se tuvo en los últimos 12 meses y comparar ese monto justamente con la tabla nueva, con esta tabla actualizada que tiene en comparación con los valores que estaban vigentes en el segundo semestre de 2023 un aumento de 49%. Y con respecto a los valores que sí estaban vigentes hace un año, ese 110,9% de diferencia. ¿Por qué esa discriminación? Bueno, porque este reajuste se hace en realidad siguiendo el índice de movilidad previsional. Sí. Y ahí está otro de los problemas graves que sabemos, que es el valor adquisitivo de los haberes previsionales se redujo también muy fuertemente. Claro. Que para los jubilados que no tuvieron bonos, en alrededor de un 33%, un tercio de sus haberes recortados, si comparamos lo que se cobraba un año atrás con lo que se cobra ahora por efecto de la inflación, ¿no? La inflación te produce estos ajustes que hace obviamente que no haga falta un recorte del gasto de manera nominal, digamos, sino que hace su trabajo, esta suba tan alta Claro. de los precios. Y hoy por hoy lo que cobran los jubilados sirve para comprar un tercio menos. Licúa los ingresos, ¿no? ¿no? Bonos que hace un año. Silvia, y perdón, Claro. para no irnos de tema, los que cobraron bono, ¿lograron equiparar con inflación? No, tampoco. Mira, justamente hoy estaba haciendo esas cuentas contra la inflación que se conoció ayer, y si comparás el haber mínimo más el bono contra el haber mínimo más el bono de hace un año, que también ya existía el bono, te da alrededor de entre 14 y 15% abajo. O sea, el poder de compra, lo que realmente podés adquirir en bienes y servicios con el ingreso mensual, es casi un 15% inferior al de hace un año, en el caso de quienes tuvieron los bonos. O sea, 15 para los que Recordemos tuvieron que hace bono un y año, 33 para los que no tuvieron. para los que no tuvieron bono. Y hay un caso todavía más pronunciado, que es el de, hay un grupo de jubilados que tenían bonos hace un año y que después lo perdieron, porque en septiembre, a partir de septiembre de 2023, hubo una política más restrictiva con respecto al cobro de bonos. Claro. Hubo casi un año, durante un año más o menos, el refuerzo fue cobrado por quienes tenían un haber bruto de Totalmente. equivalente hasta 2 haberes mínimos. Después eso se recortó. Miremos hacia adelante, Silvia, por un momento. ¿Ves que el gobierno está pensando en autónomos, en monotributistas? ¿Qué podés decirnos sobre el DNU, sobre la ley que se trata en el Congreso? ¿Cuáles son los datos? En el caso del monotributo no hay nada expresamente contemplado, pero hay un efecto indirecto que tiene una de las medidas previstas en el proyecto de ley Ómnibus,
que es la suspensión de la aplicación de la fórmula de movilidad. Esta fórmula que está dando tan mal, tan por debajo de la inflación y que les hace perder mucho poder adquisitivo a los jubilados, y que al mismo tiempo es la fórmula que se utiliza para actualizar el monotributo. Por lo tanto, si esa fórmula queda suspendida y se hacen aumentos por decretos, después, por un lado, el gobierno va a tener que determinar qué hace en ese mientras tanto con la actualización de los valores del monotributo. También podría disponer algo específicamente para este régimen, pero en principio eso no lo vemos, o por lo menos no está escrito en ninguno de los proyectos. Silvia, vos tenés muchas fuentes en el ámbito previsional, si querés. ¿Qué se comenta con respecto a lo que va a pasar con los aumentos por decreto? Si hay un anuncio en lo próximo, se está charlando cómo se va a hacer, si va a ser un monto específico, con una especie de nueva fórmula que tenga el gobierno. No hay nada todavía definido, ¿no? Pero lo que sí se dice, y se dejó trascender, es que habría incrementos que estarían más vinculados al índice de inflación y que serían aplicados más cercanos en el tiempo con respecto a cuándo se da esa inflación. Hoy por hoy, un problema que tiene esta fórmula de movilidad, y que también la tenía la anterior, más allá de los distintos componentes que la integraban, es que mira los datos con un rezago, mira lo que pasó hace unos meses. Y eso te hace perder relación, obviamente, con el poder adquisitivo. En un contexto de inflación creciente, cuando vos mirás lo que pasaba cuando la inflación era más baja y otorgás los incrementos jubilatorios en función de eso, bueno, le haces perder poder adquisitivo, obviamente, a las personas a las que le reajustás los ingresos así. Pero al mismo tiempo también, cuando en algún momento empiece a bajar la inflación, vas a estar mirando datos, vas a tomar como referencia datos de un momento en que la inflación era más alta, y por ahí sí, recuperás poder adquisitivo, pero bueno, en los meses que tenías que gastar no tenías la plata, por un lado. Eso no es una solución para los jubilados. Y al mismo tiempo, el Estado, el sistema fiscal va a tener un problema, porque va a tener que pagar bastante más y no va a estar recaudando tanto más en ese momento si la inflación es tan baja y encima si hay recesión. Por lo tanto, una de las cuestiones claves de las que se está hablando es acercar más la referencia de la inflación al mes en el que se otorgan las jubilaciones, los aumentos de las jubilaciones. También se dice que se darían, en caso de que se apruebe la suspensión de la fórmula, que se darían reajustes mensuales y no trimestrales como son ahora. Silvia, muchas gracias por este informe, como siempre. Un abrazo. No, por favor, Hugo. Estamos con Waldo Wolf, el ministro de Seguridad porteño. Waldo, la primera pregunta tiene que ver con la medida, o en todo caso la expresión del jefe del gobierno porteño, Jorge Macri, sobre el tema de